Hola amiguitos, mi nombre es Sutatabo. Ayer llegó a visitarme mi tía de los United, y venía con su hija, que viene siendo mi primita, y resulta que esa niña yo la vi chiquitita cuando se fue, pero ahora que tiene 22 años, se puso bien sabrosísima la hija de la chingada. Pinches nalgotas y pinches chichototas sabrosas a la verga. Para que les niego, se me antojó bastante, me dieron ganas de darle una revolcada monumental, y se ve que a ella también me le antojé un poquito, ya que como no nos conocemos mucho, pues somos dos apuestos desconocidos en plena etapa de cohesión. Y si bien podría darle unas picaditas de coliflor a mi prima nomás pa' ver qué se siente, pero después me puse a pensar qué pasaría si la embarazara. Ya que está de moda decir que los norteños se casan entre primos, aunque yo los veo normales, de todas maneras quise investigar sobre el tema del incesto, y la endogamia. Para los que no saben qué es la endogamia, se refiere al matrimonio, entre personas pertenecientes al mismo grupo o familia, y el incesto es la cohesión entre personas del mismo grupo o familia. O sea que si te casas con tu tía es endogamia, y si te la coges es incesto. Pero bueno, no vine a hablar de términos domingueros. Quiero hablar sobre las consecuencias que habría si procreas un hijo de tu tío. Desafortunadamente en este mundo tan culero, ha habido casos donde muchas niñas son violadas por sus primos, tíos, abuelos, o incluso hermanos o el mismo padre. Y también ha habido casos donde mujeres abusan de sus hijas, o de sus hijos, nietos o sobrinos. Pero a veces muchos pendejos se enamoran de sus familiares y creen que es buena idea casarse entre familiares o incluso que es buena idea tener descendencia con algún familiar. Les voy a poner un ejemplo. Tal vez pocos lo sepan, pero hace muchos años en el siglo XVI y XVII, casi toda Europa era dominada por tan solo unas pocas familias nada más. Tal es el caso de los Habsburgo, o conocidos también como los Austrias. La mayoría de estos son reconocidos rápidamente por haber nacido feos y malformados, sobre todo con las dentaduras inferiores prominentes como de caja registradora. ¿Pero quiénes eran estos cabrones? ¿Se acuerdan de los reyes católicos de España, Fernando e Isabel? Sí. Pues la reina Isabel la Católica tuvo primero una hija con otro cabrón, y esa hija fue conocida como Juana la Loca, porque decían que estaba deschavetada. Juana la Loca se casó con un güey que se llamó Felipe I. Pero ese güey decía que su vieja la Juana estaba loca, así que luchó para que lo nombraran rey a la verga de todo y lo logró. No más que se echó unas caguamas bien frías y no duró mucho como rey y se murió a la verga. Entonces como se murió, se quedó con el changarro su hijo, el famosísimo rey Carlos V, el de los chocolates. Era Carlos V de Alemania, pero al mismo tiempo se llamaba Carlos I de España. Pero vivía en Austria. Pero también era rey de Holanda, partes de Sudáfrica, Italia, Austria, Hungría, Luxemburgo, y del noreste de Francia. Para que se den cuenta. Ese no era solo rey, era todo un emperador. Porque reinaba tantas tierras y reinos que ni sabía cuánto tenía este cabrón. Era el rey de toda España y ni siquiera hablaba español. Y por si fuera poco, era emperador de medio Europa cuando se descubrió el imperio azteca. Que también era una mega mamada de imperio. Y luego el Inca en Sudamérica. O sea que el pinche Carlos V era tan poderoso que no tenía ni puta idea de toda la lana, tierras y gente que tenía. Imagínense, tenía que nombrar virreyes en Nueva España y Sudamérica porque él solito ya no podía con tanto. Antes de morirse le heredó el changarro a su hijo, llamado Felipe II. Y este cabrón agregó al imperio todo el reino de Portugal y fue cuando el imperio español llegó a ser el más poderoso del mundo. Después ese güey le heredó el trono a su hijo que se llamó Felipe III. Y posteriormente este le cedió el trono a su hijo Felipe IV. Hasta aquí las cosas parecerían ir bien hasta que llegó el hijo de Felipe IV. Que se llamó Carlos II. Pero este güey nació feo, menso, asexuado, estéril y demasiado defectuoso y enfermizo. Ni siquiera podía pararse derecho, y mucho menos se le iba a poder parar la verga, y estaba lleno de enfermedades y deformidades. Al principio nadie sabía por qué, hasta pensaban que estaba embrujado. Pues en esas épocas no se sabía nada de genética ni de esas madres. Pues resulta que los Austrias, con tal de mantener con firmeza sus tierras y sus reinos tan extensos, en lugar de hacer guerras y conquistar reinos, se dedicaban a casarse entre familiares con tal de mantener una línea sanguínea pura y que fuera difícil de quebrantar ese vínculo familiar. Y aquí les voy a decir por qué el Carlos II nació tan pinche defectuoso. Carlos II tenía una muy raquítica información genética, tan repetida, que incluso era peor que si sus padres hubieran sido hermanos. ¿Por qué? Resulta que el papá de Carlos II, o sea, Felipe IV, se casó con su sobrina Mariana de Austria. O sea que los papás de Carlos eran tío y sobrina.
Pero no solo eso, sus abuelos también lo eran, porque su abuelo, o sea, Felipe III, se casó con su prima segunda, o sea, Margarita de Austria, que era hija de la prima hermana de su mamá, y Felipe III era hijo de Felipe II, quien se casó con su sobrina, María Manuela de Portugal, hija de su hermana, quien estaba casada con su primo, un tal Maximiliano II de Austria. O sea que sus abuelos también eran sus bisabuelos, y su papá también era su tío abuelo, y su mamá era su prima. Y si nos vamos de ahí para arriba vamos a encontrar que se repitió mucho esta práctica entre los antepasados y familiares de los Austrias, que después de tantos genes repetidos, tuvo que haber repercusiones. Y la peor cayó en el rey Carlos II, donde terminó todo para esa dinastía Habsburgo. Repitieron y purificaron tanto sus genes que la misma naturaleza los mandó a la chingada. Por eso no te cojas Salabrita ni Guadalupe, porque puedes terminar con la dinastía de la familia Paniagua. Cada ser humano tiene que tener medio litro de información genética paterna, y otro medio de materna. Para que la evolución y la propia naturaleza seleccione el gen dominante y determine cuál sería el mejor para cada quien. Y el gen recesivo lo guarda para próximas generaciones quizás, pero si repites y repites y repites la misma información una y otra vez, es cuando vales verga, como el pobre de Carlos II de España, que todos sus antepasados fueron producto de la endogamia y el incesto. Por eso, amiguito, yo te recomiendo que si le traes ganas a tu prima o tu sobrina, o a tu tía o a tu abuela, mejor la pienses 2 veces. Y si te la llegas a merendar, mejor pónganse gorrito para que no trascienda su genética pendejera a otras generaciones. Pero bueno, amiguitos, ya me voy porque ya vi que ahí viene mi prima y se ve que viene con raras intenciones. Se despide de ustedes, su tatabo.